inicio de este sexenio, la vocación por el diálogo y la agenda de reformas en el país encontró su cauce en el Pacto por México, lo cual consideramos que fue un gran acierto de esta administración. Podemos decir que el Pacto por México es una señal positiva de que la política en México puede tomar un renovado impulso de concertación y acuerdo. Coparmex apoya y exige la continuidad del Pacto por México como instrumento del diálogo social. En este sentido, la crítica ha sido precisamente que el pacto transite de un acuerdo entre partidos a un verdadero pacto social, articulando y generando instancias para el diálogo con las distintas organizaciones de la sociedad. Por otro lado, en cuestiones de Estado de Derecho y seguridad, encontramos regiones en nuestro país con características que dificultan el desarrollo, instituciones débiles con gobiernos inoperantes, guerrillas que disputan el control territorial, ausencia total del Estado de Derecho y la presencia de un Estado paralelo a las instituciones formales de la República. Para nosotros en Coparmex es claro, no puede haber desarrollo integral en aquellas regiones que cumplen con esta definición. Las exigencias de la sociedad civil han sido claras desde hace mucho tiempo. Mejor coordinación entre las fuerzas federales y locales, policía con mando unificado y un trabajo más eficiente en el combate financiero a los grupos del crimen organizado. Y aunque ha habido avances, sobre todo en labor de inteligencia, lo que hemos visto en las recientes aprehensiones de líderes de los diferentes cárteles, sigue siendo claro y compartido el diagnóstico de que no hay una política bien definida en este sentido, ¿no? Y es por ello que todos nos preguntamos por qué la violencia es recurrente y cada semana se ve tan lejos la solución en muchos lugares del país. La paz y la seguridad son responsabilidad de todos, incluida la sociedad. El gobierno federal debe planear y ejecutar una estrategia nacional, pero la exigencia ciudadana debe centrarse además en los gobiernos locales, municipales y estatales que han permitido durante décadas el deterioro de las instituciones en el orden subnacional. Omisión, impunidad, corrupción y colusión con el crimen son algunas de las causas del clima de violencia que se vive en algunas regiones del país. En México, el 98% de los delitos no recibe ninguna condena. Es por eso que hacemos un llamado también para que en este sentido, bueno, se refuerce y se determine una política completa de combate al crimen organizado. En cuestiones de democracia, hemos visto que en México la cultura política se ha venido degenerando y desvirtuando de tal manera que pareciera que las elecciones son ganadas por quien más delitos comete. En todos los partidos, la costumbre, el día de la elección, es la movilización y no en pocos casos la compra del voto. En diferentes foros, Coparmex ha presentado su agenda de propuestas para mejorar el sistema político en México. El Instituto Nacional Electoral, la convergencia de las leyes electorales estatales y la federal, el fortalecimiento del catálogo de delitos electorales en el Código Penal, además del catálogo de reformas para el sistema político, como son la reelección de legisladores y alcaldes y las candidaturas independientes. La tasa de abstencionismo es un mensaje claro de la ciudadanía de los políticos. El actual sistema político y la actitud de los partidos y sus políticos no representa adecuadamente el sentir y las necesidades de los mexicanos. En cuestiones de economía, el país vive momentos difíciles. En la primera mitad del año nuestra economía creció apenas un 1%, muy por debajo de lo que se esperaba y de lo que necesitamos para abatir la pobreza. Más allá de los factores de coyuntura que requieren la atención inmediata de nuestras autoridades, el bajo crecimiento de nuestra economía no es un problema de corto plazo, sino una condición estructural de los últimos 30 años. El gran reto de la economía mexicana es el crecimiento con equidad, y uno de los instrumentos más importantes para impulsarlo es el gasto público. Sin embargo, la mayoría de los componentes del gasto público en el periodo de enero-julio disminuyeron respecto de su equivalente del año anterior, y esto ha agravado el entorno de desaceleración de nuestra economía. La Secretaría de Economía promete que en este segundo semestre se va a elevar ese gasto público. Esperemos que así sea para
para revertir de cierta manera esta caída, ¿no?